Bien, buenos días, soy Jocelyn Carreón y les doy la bienvenida a una nueva sesión de análisis de coyuntura que DESCO organiza cada semana, hoy martes 3 de junio del 2025. En esta sesión vamos a conversar sobre lo que está pasando en torno a los medios de comunicación, tradicionales o no, a propósito de la reciente modificatoria de la Ley 30364, llamada también como la Franja Educativa, promovida por el Congreso de la República. Recientemente también hemos escuchado al abogado Enrique Jersey expresarse también acerca de un medio de comunicación no tradicional como Huayca, llamando también o mostrando su preocupación sobre lo que los fines o intereses que habría detrás, ¿no? De los medios que no están o que no se muestran bajo la línea también de los medios tradicionales o de los grupos en el poder que están en la coalición autoritaria. Bien, para ello nos acompaña hoy Carlos Cornejo. Él es comunicador social y periodista por la Universidad de Lima. Fue director de la agencia de noticias y comunicación La Factoría y es conductor del programa Radio Escuela Abierta en Radio Exitosa. En los últimos años condujo el informativo en Radio Nacional, el programa también de entrevistas políticas Rimanchi, Hablemos en TV Perú, así como el programa Las Mañanas en Nativa TV. Carlos ha conducido radio y televisión por más de 25 años y ha sido director del área de Asuntos Públicos y Comunicaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue también corresponsal en el Perú de Radio Nederland de Holanda. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Se dejó en el uso de la palabra alrededor de 20 minutos. Gracias. No, gracias a ti, Jocelyn, por supuesto. Y gracias, Molvina, siempre por la invitación y la posibilidad de estar con ustedes un ratito conversando de los temas que nos interesan y que nos movilizan. Em, Denme estos 20 minutos para plantear, en principio, dos ideas gruesas: situación de coyuntura que preocupa y un segundo momento de situación estructural de medios que preocupa más y que quiero poner sobre la mesa para abrir una discusión franca al respecto. En principio, eh, todos los indicadores señalan que el Perú enfrenta un deterioro significativo en respecto a nuestra libertad de prensa, esto caracterizado en el retroceso en derechos y en libertades fundamentales. Resumo algunos momentos que pueden graficar eso. El silencio presidencial y la hostilidad a la prensa creo que es un elemento significativo de esto. Hace más de un año que la presidenta Boluarte ha evitado dar declaraciones directas a la prensa, lo que genera un vacío de acceso a la información oficial eh, en un país además que ha tenido una tradición y una vocación presidencialista. El silencio de la jefa de Estado es sin duda significativo. Intentaron, en tanto complejidades propias de la propia jefa de Estado de comunicarse eficientemente, instalar la figura de un vocero, que fue también un intento de blindar a la propia presidenta, pero no sirvió, ¿no es cierto? El Perú tiene, como percibo y como señalan los estudios, una tradición de uso del vocero institucional que sea la principal cabeza de la institución. En otros países hay ministerios donde asumen la vocería del gobierno, o puedes tener un vicepresidente o un premier que asumen esas funciones de vocería. Pero en el caso peruano, el jefe del Estado tradicionalmente ha sido quien se ha dirigido a la población en función a determinadas estrategias de comunicación. Em, la falta de diálogo con los periodistas es además un evidente elemento de falta de transparencia gubernamental, sumado además a discursos y acciones hostiles en los discursos oficiales por parte de la propia presidenta de la República y de altos funcionarios. Hay una lógica además de estigmatización de periodistas y de medios críticos, a menudo tildados como prensa vendida o acusados de obstruccionismo. En ese sentido, uno puede tener sin duda mil discrepancias con la prensa y con los medios de comunicación,
pero instalar una narrativa de que los medios de comunicación no sirven, están vendidos, ¿no? Esta propia campaña contra Gustavo Gorriti, en fin, creo que lo que socava es el valor de una prensa fiscalizadora como un soporte también de la democracia en la que vivimos. No hay democracia plena sin prensa libre, ¿no? Sin esa libertad de expresión plena. Más allá y sin dejar de reconocer los excesos que pueden ser en gran medida señalados y pueden ser muy grandes que la propia prensa comete y ha cometido en el pasado. Eh, en el 2023 la Defensoría del Pueblo ya advertía sobre discursos gubernamentales que ponían de alguna manera en riesgo la libertad de prensa con estas agresiones verbales e incluso físicas, ¿no? Contra algunos periodistas. Bueno, en el caso de las protestas sociales de fines del 22 e inicios del 23 quedó más que evidenciado esa tolerancia gubernamental a la agresión y a la violencia contra periodistas. Miren, para que eso lo haya dicho en el 2023 la Defensoría del Pueblo con un impresentable como Josué Méndez a la cabeza de la Defensoría, es porque la evidencia de la situación era más que grave, ¿no es cierto? Digamos, para que una defensoría tomada como lo está por esta gente, y cuando digo esta gente me refiero a gente sin nivel, sin ética, sin rigor, haya manifestado una expresión como esa, es porque la situación ya devenía, sin duda, en grave y compleja. Este es digamos, un primer momento. Un segundo momento es la ley 32351 y la franja del 10%, ¿no? Esta es una reciente promulgación de una ley que modifica un artículo de una ley anterior que obliga a los medios de comunicación públicos y privados a destinar el 10% de su programación a contenidos estatales sobre prevención de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Mire, en principio no me hace demasiado ruido exigirle a los medios de comunicación determinados compromisos respecto a determinados mensajes. Lo que creo que el Congreso no termina de percibir primero es que exigirle esto a medios tradicionales, que hoy en términos, y se los voy a contar más adelante porque hay una data bien interesante, exigirle esto a medios moribundos o a medios que están abandonando el rol tradicional que la comunicación les asignó, no tiene mayor relevancia. Eh, y lo otro es que todas las evidencias explican además que los mensajes transmitidos de forma institucional tienen menos impacto que los mensajes que se trasladan desde el ámbito periodístico o desde el ámbito del entretenimiento. Eh, Pongamos, por ejemplo, la franja electoral. La franja electoral, que es una obligación de los canales de ser transmitida en época electoral y que como idea y que como basalto, digamos, de algo interesante, eh, habría que preguntarse quién ve la franja electoral y quién la consume y quién la sigue y quién se hace eco de lo que allí se dice. Eh, por supuesto, porque por ejemplo hay espacios en Brasil donde la televisión es obligada a pasar campañas de salud, ¿no es cierto? Y eso tiene pues toda una historia, que además los medios se suman como medios de comunicación social. En el Perú esa tradición o esa actitud de servicio se ha visto pocas veces, ¿no? Cuando yo he conversado con productores del mundo del entretenimiento, por ejemplo, les he dicho, pero ¿por qué no usamos las novelas o el teatro, lo que tenemos a mano para difundir, el teatro de televisión, para difundir mensajes? Lo que te dicen ellos es, esa no es nuestra chamba. Digamos, o sea, hay una desafección en el reconocimiento que un medio de comunicación social tiene obligaciones mayores en tanto que se introduce en la mente e impregna, ¿no es cierto?, la psique, el pensamiento, las decisiones de los seres humanos. Yo no sé si alguna vez se los comenté, pero hay una frase que a mí me quedó grabada de Guillermo Yacosa, que dijo hace muchos años, refiriéndose al entretenimiento, cuando dijo
respecto al fondo hay sitio, esta novela que estaba en su momento en auge y era tan popular. Él dijo, ¿ustedes se imaginan el impacto que tendría si en la serie Charito o Teresita, ¿no? Los personajes más importantes de la serie, de pronto dijeran, me estoy yendo al centro de salud a hacerme un Papa Nicolau? Yacosa decía, probablemente el cáncer de cuello uterino se hubiese acabado en el Perú. Es verdad que es una frase forzada, es verdad que puede ser un poco una caricatura, pero no le falta razón en el sentido que los mensajes más potentes que la comunicación puede ofrecer no entran desde lo institucional y no entran por franjas que son de alguna manera metidas como con, con corsé, sino que entran por otros canales. Por lo tanto, la discusión desde la comunicación de este 10% creo que va más en la calidad de lo que se va a ofrecer y cómo ofrecer, más que en el sentido de la necesidad de sí tener espacios que los medios de comunicación públicos y privados ofrezcan en beneficio de la comunicación social. Evidentemente esto no gusta en los medios, esta es una, incluso el Colegio de Periodistas levantó su voz frente a esto, porque también tiene un sentido pues de toma, ¿no? De control y de control de contenidos de los medios de comunicación. Esta franja educativa gratuita, como le han llamado, que fue aprobada además por insistencia, ha sido criticada por el Consejo de la Prensa, por la Asociación Nacional de Radio y Televisión, eh, y creo que por IPIS también. Ahí puedo equivocarme, y por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Consejo de la Prensa, Asociación Nacional de Periodistas y Sociedad Nacional de Radio y Televisión. El argumento es la vulneración a la autonomía editorial. Ahí está la discusión, digamos, ¿no? Y que sí, efectivamente, abre la puerta a que la propaganda estatal eh, represente una suerte de control sobre los medios de comunicación. En fin, también les planteo este segundo elemento como algo que ha estado muy discutido en temas de libertad de expresión. El tercer asunto es el retroceso en libertades y derechos, ¿no? Fíjense, el Perú ha sido clasificado como un país de alta restricción a la libertad de expresión y prensa. Esto es según el índice de Chapultepec del 2024. El Perú ha caído 33 posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras. En el 23 estábamos en el puesto 110 de 180 países. ¿Qué indicadores toma esta investigación? Los ataques a periodistas, en las protestas sociales que les comentaba, y que el Congreso, cuando uno suma, nunca termina de impresionarse, ¿no? ¿Cuántos proyectos que amenazan a la libertad de prensa creen ustedes que ha presentado el Congreso de la República en este periodo? Uno podría decir, bueno, son, deben ser 5, deben ser 7. 94 proyectos de ley de amenazas a la libertad de prensa, incluyendo, quizás la más grave o la más discutible, si ustedes quieren, la colegiatura obligatoria para periodistas, considerada inconstitucional, además, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O en tal caso, cuestiona la Corte este tema. Entonces yo creo que, para no abusar de mi tiempo, creo que aquí tenemos eh, un primer panorama complicado, pero creo que es el sustrato de una situación más complicada de los medios en el Perú, que tiene que ver con los cambios estructurales que estos están atravesando y la sostenida pérdida de audiencia y la crisis de la comunicación unidireccional, ¿no es cierto? Em, en los últimos años, los medios de comunicación tradicional en nuestro país, cuando digo tradicional, por supuesto hablo de radio, televisión y prensa escrita, prensa gráfica, han experimentado pérdidas significativas de audiencia. Tengo un dato aquí que es muy potente. Ibope Media, que es la organización que mide audiencias y rating, en programas informativos de televisión abierta, solo en 2 años, entre el 21 y el 23, se ha perdido en promedio 25% de audiencia. O sea, ustedes imagínense perder 25% de audiencia.
Es un montón. ¿Eso qué significa? Un anunciante que deja de acudir a la televisión tradicional para poner su contenido publicitario y trasladarse al mundo digital, donde además tiene todo un sistema de métricas que le permiten saber con precisión si su inversión publicitaria ha generado réditos o ha tenido éxitos o ha tenido impacto. En radio hablada la cosa no es muy diferente. Aquí, según esta investigación, en el formato de noticias, la radio ha perdido 20% de alcance en el mismo periodo. La música se ha adueñado de la radio, sobre todo en las radios nacionales, las de alcance nacional. Eh, Hemos perdido radios habladas, hemos perdido en su momento CPN Radio, hemos perdido Radio San Borja, las radios como Radio Libertad o Radio Comas tienen alcance limitado. Básicamente RPP y Exitosa aparecen como las dos grandes radios habladas del país y por supuesto las de ciudades de provincia, donde sí la radio hablada todavía mantiene ¿no? un rol importante. Pienso en Cutibalú en Piura, pienso en La Voz de la Selva en Amazonas, ¿no? Pienso en Radio Yarabí en Puno. En fin, hay algunas que allí están sin duda presentes siempre por su peso orgánico. Tradicionalmente la comunicación en el Perú estaba dominada por un modelo unidireccional. ¿Qué teníamos? Un grupo reducido de medios, América Televisión, Latina, Panamericana, estaciones de radio, RPP, qué sé yo, eh, y ellos dirigían la comunicación y todos teníamos, ¿no? Éramos un gran público que recibía la información, la tomaba, la cuestionaba, había pensamiento crítico, creíamos, no creíamos, ¿no es cierto? Estos medios además los hemos vinculado y han estado vinculados a intereses políticos y comerciales y sin duda ejercían una influencia significativa eh, por su falta de pluralidad y transparencia. Era la gran crítica que han recibido los medios en los años 80 y en los años 90 sin duda. La concentración mediática, por ejemplo, que señaló el Consejo de la Prensa en el 2022 es un ejemplo de esto, ¿no? Un puñado de conglomerados controlaba el 70% de la audiencia televisiva y radial hacia el 2020. Pero claro, de nada te sirve concentrar medios si la audiencia se debilita y cae constantemente. En este contexto, entonces, responder o cuestionar a estos medios de comunicación, si bien era desafiante, era relativamente manejable debido a su estructura centralizada. Eran pocos y estaban ahí, sabíamos quiénes eran, podíamos develar sus intereses y podíamos confrontar. A veces sí, a veces no, a veces el peso de lo que decían, opinaban y propalaban era grande y era complejo, ¿no? Eh, es decir, la sociedad civil, periodistas independientes, movimientos sociales podían dirigir sus críticas hacia grupos definidos o hacia actores mediáticos, cartas abiertas, columnas de opinión, hasta movilizaciones en algún momento. Pero el auge del ecosistema digital ha transformado este panorama. Eh, YouTube, TikTok, Twitter, estas redes sociales han logrado instalar un universo tan fragmentado de voces que operan sin un orden claro y sin un sentido unificado, cosa que sí tenían los otros, ¿no es cierto? Eh, Y en ese contexto yo pongo sobre la mesa de discusión, digamos, tengo la sensación que era más fácil enfrentar a un conglomerado corto, poderoso, pero corto y ubicable, que a un conjunto de voces que uno no sabe de dónde viene y por dónde viene, ¿no es cierto? Miren, la Universidad del Pacífico tiene un estudio del 24 que señala que ya el 65% de peruanos entre 18 y 35 años consume información principalmente a través de redes sociales, donde los influencers y los creadores de contenidos y de cuentas anónimas compiten con los medios tradicionales por la atención del público.
Y yo creo que esta transición ha generado una profunda confusión comunicacional. Es verdad que se han democratizado los accesos a producción y a difusión de contenidos, pero también han propiciado la proliferación de un mar de desinformación y de narrativas polarizadas y polarizantes y de agendas individuales que carecen de rigor periodístico. Entonces, la democratización del acceso nos ha metido en un pantano, en un fango quizás mucho más complicado de descifrar, de entender y de cuestionar y atacar que lo que teníamos en la prensa tradicional. Miren, la falta de regulación y la viralidad de los contenidos digitales, que además tienen un carácter sensacionalista muy alto, han debilitado la confianza en las fuentes de información. Y eso es gravísimo en términos de democracia, ¿no? Solo el 35% de peruanos expresa confianza en los medios digitales, pero se traslada a ellos. Expresa desconfianza, pero se nutre de ellos. Allí la enorme paradoja. En resumen, la pérdida de audiencia de los medios tradicionales no solo refleja un cambio de hábitos en el consumo, sino también una crisis en el modelo de comunicación unidireccional. Eh, el consumo informativo a través de redes sociales convive con contenidos que son opiniones personales, rumores, desinformación, sin un filtro editorial claro, dificultando que las audiencias tengan información verificada y poder saber contenidos más sesgado, más falso o menos falso de lo que se transmite. En este mar de confusión hay un aprovechamiento de actores malintencionados y de enemigos de la democracia y de sectores de inteligencia que están aprovechando este desastre, ¿no es cierto? Eh, Avanzo rápido para no quitar mucho tiempo a la discusión posterior. En este entorno caótico, y esta es mi hipótesis de trabajo, como terreno fértil para la manipulación de la opinión pública, creo que es donde se encuentra la inacción. Creo que es esta abundancia de información y de desinformación la que lleva a una sociedad como la nuestra, entre otros elementos, por supuesto, a la inacción. Eh, la facilidad para crear y difundir contenidos permite a los actores crear agendas políticas, comerciales e ideológicas y promocionar y propagar desinformación a gran escala y a costos muy bajos. No necesitas grandes inversiones. Eh, ¿En qué puedo respaldarme para decir esto? Hay un informe de transparencia del 2023 que documentó que durante las protestas sociales del 22 y del 23, en el Perú, las cuentas anónimas y coordinadas en redes sociales amplificaron mensajes falsos sobre la violencia, la polarización y el conflicto que vivíamos. Ahora, cierro con esto. Ha aparecido, y eso tiene dos caras como todas las monedas, ¿no? Un segmento joven de periodistas que ha adoptado ya en el mundo digital un estilo confrontacional, agresivo y a menudo carente de rigor periodístico que responde a una serie de factores estructurales, culturales, miren, hasta tecnológicos, que han moldeado la percepción que lo digital lo aguanta todo, ¿no es cierto? ¿Por qué han entendido que lo digital lo aguanta todo? Me preguntaba y discutía esto con colegas. En primero, porque las barreras de entrada son bajas, ¿no? La producción y difusión de contenidos requiere una inversión mínima en comparación con los medios tradicionales. El cuidado que se le ponía a un video o a un documental para la televisión a gran escala no es una exigencia para el mundo digital. Por el contrario, si tu producto no es tan pulido, no importa, no importa. Lo digital lo aguanta, lo soporta.
Según la Pacífico, el 70% de los creadores de contenido en el Perú utilizan herramientas que son básicamente un smartphone y software gratuitos. Por lo tanto, la inversión es casi mínima. No hay regulación en el mundo digital, ¿no es cierto? Hay una falta de regulación en las plataformas digitales que ha creado un vacío de responsabilidad. Hay una cultura de la viralidad. Las plataformas digitales premian el contenido que genera engagement. ¿Qué cosa es el engagement? Es una palabra que condensa, ¿no es cierto? Tu contenido a partir de determinados indicadores, ¿qué resultados da? Es decir, ya, tendrás 1000 likes, te habrán puesto 1000 veces me gusta, pero ¿cuántas reproducciones tuvo tu video? ¿Y cuántos segundos tuvo esa reproducción? ¿Y en qué horario se vio? Bueno, todo esto genera un número, un porcentaje, donde mientras más alto es el engagement, significa que su pegada, su posicionamiento está siendo más efectivo. Eh, y claro, los contenidos sensacionalistas o confrontacionales en redes tienen 40% de posibilidades, según Ibope Media, de volverse virales en el Perú antes que los contenidos informativos tradicionales. Y creo también que hay una reacción de los periodistas jóvenes contra una hegemonía mediática, que me parece natural que exista. Muchos jóvenes comunicadores han percibido que los periodistas de las décadas del 2000 y de 2010, que operaban en medios tradicionales, los acusan de haberse plegado a intereses comerciales o políticos o de haber sido parte de conglomerados mediáticos, cuando los periodistas en ese momento teníamos que trabajar para conglomerados mediáticos, con márgenes de libertad acotados, pero intentando respetar, por supuesto, nuestro trabajo. Y en ese ámbito, oye, hemos encontrado espacios de libertad para decir cosas también. Por supuesto que en otros no tanto y en otros nada, ¿no es cierto? Em, entonces me parece una reacción natural de periodistas jóvenes que entran al mundo digital contra esta hegemonía mediática. Pero ¿qué ha resultado? Sí, hay una ruptura con el establishment, acusan a los periodistas tradicionales de haberse sometido a las reglas de los patrones o a la regla de la publicidad, ¿no es cierto? Utilizan un lenguaje directo, incluso malsonante. Es decir, el otro día Paolo Benza le ha dicho a Merino, tú no tuviste los huevos para parar la cuestión contra Brian Inti, las manifestaciones donde murieron estos dos muchachos. Créanme que en la vida se me habría ocurrido decirle a un sujeto, digamos, entre despreciable, pero al mismo tiempo expresidente del país, nunca se me hubiese ocurrido usar una expresión como esa. Estos chicos tienen esta libertad, que además no solo es tolerada, sino que es premiada. Es una actitud que recibe premio. La malsonancia, el atreverse, no es como... O sea, Hildebrand pudo hacer toda su vida con todas las discrepancias que podamos tener con César o cercanías a su punto de vista, ¿no? César nunca tuvo necesidad de usar lisuras, ni groserías, ni cosas bajas para mantener una atención periodística importante y para sostener entrevistas de altísimo nivel periodístico, ¿no? Estos chicos pareciera que hubiesen encontrado en este espacio esta posibilidad y que además son premiados por el público. Entonces, proyectan una imagen de rebeldía y sinceridad que apela a audiencias desencantadas de los medios tradicionales, ¿no es cierto? Eh, También hay un aprovechamiento de la polarización, hay un discurso confrontacional que encuentra eco en audiencias que además buscan narrativas que refuercen sus propias posturas. Dato de transparencia 2023, el 55% de los contenidos virales en redes sociales en ese periodo, en el periodo 22-23, contenían lenguaje polarizante o acusaciones directas contra los medios tradicionales. En muchos casos también hay falta de formación periodística
Eso también es discutible, digamos, Rosa María Palacios no es una periodista, Jaime Daltaus no es periodista, y hicieron televisión, y en algunos casos televisión con la que uno discrepaba, pero que en fin, te permitía tener una posición crítica frente a algunos temas. Muchos de estos jóvenes no tienen formación periodística, hablarles de rigor, de contrastación de fuentes, de tener cuidado con lo que se dice para no manchar las honras de terceros si fuera necesario. Es un lenguaje que no necesariamente está ahí demasiado instalado. Entonces hay un rechazo de estos jóvenes al modelo tradicional y cierro diciendo que hay una confusión entre opinión y periodismo, ¿no? No es, es una opinión que comparto con el Latinobarómetro del 2023, donde el 60% de peruanos no distingue claramente entre información objetiva y contenido de opinión en redes sociales. O sea, de cada 10 peruanos que están en redes, hay 6 que confunden. Entonces, ¿cómo se gesta un pensamiento crítico? ¿Cómo se toma una decisión de por quién votar? ¿Cómo confrontas a los corruptos y a los no corruptos? ¿Cómo distingues a unos de otros en este fango? En lo farragoso que es, ¿no? Encontrar un poco de luz en medio de toda esta confusión. Em, En fin, yo diría que por aquí vamos. No sé si he respondido un poco a las preguntas, si podemos abrir el debate, Molvina, Jocelyn, como ustedes digan. Gracias, Carlos, por tu exposición y darnos tantos elementos para poder ahora reflexionar. Así que invitaría a quienes están en sala puedan prender sus micros, que ahorita mismo los voy a aperturar, disculpen, y o levantar sus manos o escribirnos por el chat si es que tienen complicaciones. Sí, adelante, Patricia. Sí, muy buenos días. Muy interesante tu exposición, Carlos. Gracias. Felicitaciones. Eh, yo quería, primero, antes de hacerte una pregunta, mm, ya tengo una opinión respecto a los medios de comunicación, que ciertamente, los medios de comunicación tradicionales, digo, que ciertamente han perdido audiencia, ¿no? Tienen problemas económicos, sabemos que está siempre, por ejemplo, el comercio al borde de la quiebra. La República ha cerrado sus ediciones regionales, ¿no? Acá la República Sur, que cubría el sur, ¿no? Con que sea 4 páginas, ha desaparecido ya hace un par de años. Sin embargo, creo que los dueños de estos medios de comunicación los mantienen porque de cierta forma eh, los medios son un poder, ¿no? Y, y me parece que, y el poder, ¿dónde está el poder? De establecer marcos mentales más allá de lo informativo. Te pongo un ejemplo. Hace un mes más o menos, acá en un domingo en el diario Correo, había una portada de unos docentes, toda la portada, de unos docentes rurales, ¿no? Y la noticia era, héroes, decía, ¿no? Docentes rurales arreglan la carretera para poder ir a dictar clases porque eh, la municipalidad o el gobierno regional nos encarga. No, no decía eso. Héroes arreglan la carretera para poder dictar clases, ¿no? Nada más. Entonces, ¿qué te dice esa portada si tú caminas? O sea, la información ciertamente es cierta. Allí no hay error en los datos, ¿no? Están los maestros, de qué distrito son, cuántas horas estuvieron haciendo los jornales en la carretera, etcétera. Pero la portada, ¿por qué no fue gobierno regional no termina o gobierno nacional no arregla la carretera
y docentes se ven obligados a ser de obreros para poder dictar clases, ¿no? ¿Por qué esa no fue la portada, ¿no? Entonces, y así hay bastantes ejemplos porque todavía aún en Perú se mantiene esta costumbre de poner como los periódicos como un periódico mural, y las personas como yo, que yo vivo en un barrio, todavía conmigo están como 10 personas más leyendo todas las portadas, ¿no? ¿Qué mensajes se dan a través de esas portadas, ¿no? Hay otra portada, ¿no? Perú 21, en la época justo después de las masacres en Puno, no era a toda página, pero sí estaba en portada, ¿no? Decía, seguidores de Pensamiento Gonzalo impiden comparsa de la policía en fiesta de la Candelaria. O sea, ¿cómo van a decir eso? Pues, por eso hablo de los marcos mentales, ¿no? ¿Cómo te van a vender esa información? Era un grupo de personas ciertamente indignada que no quería que la policía participe en la fiesta de la Candelaria porque el cuerpo policial había sido responsable de varias de muertes, ¿no? Y la gente estaba muy sensible, pero no eran seguidores del pensamiento Gonzalo. Entonces, yo creo que todavía se mantienen esos medios de comunicación porque tienen la capacidad de manipular la opinión pública con portadas, con titulares, aunque no leas la noticia, ¿no? Y por eso vemos, hasta en televisión pasa lo mismo, ¿no? Sabemos que se ha perdido la audiencia porque ha cambiado también, ha cambiado la forma de informarse, como bien dices, de públicos más jóvenes e incluso de personas adultas, ¿no? Mi padre, por ejemplo, consume muchas noticias por WhatsApp que le mandan bits o pequeños videos de TikTok, claro que son reducciones pues de Willax, ¿no? Y etcétera, ¿no? Este, bueno, respecto a eso iba mi pregunta, ¿no? Que cómo ha cambiado el ecosistema informativo por toda la abundancia ahora que hay de medios de comunicación digital y también los tradicionales que también están digitalizando varios de sus contenidos. Eh, ¿Crees que también los consumidores de medios también nos está cambiando, o sea, este nuevo lenguaje también nos está obligando a cambiar también nuestra composición de consumir? O sea, en el cerebro también nosotros estamos cambiando, yo creo. No sé cuál es tu opinión, ¿no? Y qué se puede hacer con respecto al rigor periodístico en las escuelas de comunicación, ¿no? Eh, yo pienso de que ahora que hay que pensar todo en términos políticos, y me parece importante, por ejemplo, que en las escuelas de comunicación se enseñe política, ¿no? Y no, creo que no es un curso, bueno, cuando yo estudié hace ya más de 20 años, había un curso de realidad nacional, pero mal enfocado, no sé cómo ahora será. Y este sentido de la responsabilidad de hacer periodismo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que cambiar? ¿Es una cuestión de escuela o es una cuestión de los tiempos? Gracias. Gracias, Patricia. Tenemos a Luisa también. Adelante. Gracias, Jocelyn. Y agradezco a Carlos por esta presentación sobre un tema que a mí me toca profundamente porque he hecho radio durante 13 años en Radio Cutibalú, justamente, en una época en que esas radios, como las radios mencionadas en la selva, en Arequipa, funcionaban con mucho financiamiento que venía de la iglesia, del aspecto social de la iglesia. Estaban financiadas por organismos de solidaridad que venían de este campo, ¿no? Y en estos momentos hay toda esa fragilización
del financiamiento exterior a los medios porque lo desmanteló, ahora se ven los resultados, pero lo desmanteló el Papa Juan Pablo II, ¿no? Entonces hay muchísimo menos dinero y hay muchas experiencias muy interesantes para formar ciudadanía y no consumismo que ha habido en América Latina, ¿no? Alaí en el Ecuador, AMARC, ALER, la Coordinadora Nacional de Radio en el Perú, y que todo eso prácticamente ha ido desmantelándose poco a poco. Experiencias como La Voz de la Selva y Radio Cutibalú todavía existen. No sé si Onda Azul en Puno continúa existiendo, pero esas experiencias de formación de ciudadanía son pocas las que existen y no solamente en el Perú, sino también en América Latina, por este contexto global de la digitalización de la información y el acceso fácil a comentar y a opinar sin ninguna calidad informativa y sin tampoco tener unas fuentes fiables, ¿no? Y los likes son más importantes que realmente la reflexión. Entonces, a mí me gustaría preguntar, sabiendo que también la información es un contrapoder político y los países que se dan cuenta que este contrapoder debe seguir existiendo para que el Estado de Derecho funcione, para que los estados funcionen, aún siendo, vengo de la experiencia de Suiza también, ¿no? Donde se paga, todos pagamos una especie de canon, que no sería el canon petrolero, sino el canon audiovisual. No es un impuesto, pero es casi como si lo fuera. Y cuando a la población se le pregunta de disminuir este canon o pagar menos, la población vota que no, que hay que seguirlo pagando, porque es la única forma que podemos asegurar de tener información en la radio, en la televisión y ahora en las redes sociales, pero teniendo como fuente esta radio y esta televisión para tener información fidedigna y no fake news, ¿no? Entonces, ¿cómo en una situación de Perú en que hay un pésimo gobierno, un mal gobierno o un gobierno robado por la corrupción, se puede movilizar esta realidad o esta necesidad de una comunicación, de una información que vuelva a sus principios fundadores? Del contraste de la información, la verificación de la información y la ética de la información para formar un pensamiento crítico, para formar ciudadanía. Tal vez es un gran capítulo, pero bueno, algunas ideas nos podrías dar, quizá. Gracias, Carlos. Gracias, Luisa, también. Carlos, ¿te parece bien ir contestando estas dos primeras intervenciones? Claro, claro que sí, Jocelyn. Gracias a Cristina y a Luisa por sus preguntas. Eh, Comienzo intentando contestarle a Cristina. Eh, es verdad que en las regiones uno puede ver los diarios todavía en los kioscos o en los murales, ¿no es cierto? Como una suerte de llamada de atención para que algún sector que pasa por ahí se informe, mire. Habría en tal caso, no conozco estudios muy sólidos respecto a cuánto influye la lectura de esos titulares, ¿no? Cuánto influye en lo que tú has llamado el marco mental, ¿no? En esta instalación de un pensamiento a partir de información periodística que se recibe. Pero sí te puedo decir en concreto que Perú 21 hoy no vende más de 10.000 ejemplares. 10.000 ejemplares es nada, Cristina, nada. O sea, Perú 21 impacta cero en la agenda pública. Sus contenidos podrán rebotar en redes sociales y sobrevivirán un poco más, pero cuando uno sabe que la directora de ese periódico ha abrazado intereses mineros, cuando uno sabe que además está casada con el director de una empresa de opinión pública, ¿no es cierto? Que sabemos además cómo ha operado en el pasado en determinados momentos. Eh, digamos, con esa información uno podría decir, este es un medio
que es un amplificador de bulos, de fake news. Claro, de pronto el gran público, el público que no está tan interesado en estos temas o no los conoce o no tiene por qué conocerlos, de pronto no llega, ¿no? A esta comprensión de dónde está parado cada uno de estos medios. Pero Perú 21 fue comprado por Cecilia Valenzuela, el Grupo del Comercio. El Grupo del Comercio se quiso deshacer de este hueso, y este es un hueso que uno pensaría casi que está allí para defender o asuntos personales o judiciales personales o de amigos, o está para instalar la desinformación en espacios como el que tú mencionas. Pero en términos de impacto, Perú 21 es un diario que pega 0 o 1 sobre 10, digamos. Entonces, eh, entiendo tu preocupación en tanto que los vemos allí, pero en el largo plazo, yo te diría que diarios como Perú 21 u otros van a ir perdiendo su espacio natural, como que el papel probablemente, no soy pitonizo, no tengo una bola de cristal, pero todo hace pensar que irá desapareciendo paulatinamente. O sea, tú coges el comercio de hoy y es una lágrima en relación a lo que era hace 20 o 30 años, que te llegaba un bodoque de periódico, ¿no es cierto? Entonces, eso es indudable. Em, yo quiero, si me permiten rápidamente, para ir con más comentarios y opiniones, compartir esto para que vean el impacto de las audiencias. Lo que les estoy mostrando, seguramente, que es un documento que seguramente conocen, es el rating de hace 15 años. Esto es un rating del 28 de agosto del 2015. La primera columna mide el rating de Latina, la segunda de América, tercera Panamericana, TV y así. Voy a ampliarlo un poquito más para que lo puedan ver mejor. Vámonos solamente a América, ¿no? Que era el canal líder en ese momento. Para que puedan comprender esta gráfica o este Excel, América Televisión, en la primera columna representa el total de audiencia, el total de rating. La segunda columna representa el segmento AB, que son considerados los barrios tradicionales de Lima, digamos, ¿no? Los segmentos un poco más altos. El segmento C, el segmento medio, y el D, los segmentos más populares. Un punto de rating significan 70.000 espectadores, o significaban en el año 2015. Bueno, a las 5:30 de la mañana que comienza el noticiero en América Televisión, ese día, a las 5:30 de la mañana, eh, el noticiero de Federico Salazar y Verónica Linares tenía 4.6 de audiencia. En el segmento D, el rating es mayor porque los segmentos ubicados en las zonas periurbanas de las ciudades se despiertan antes para poder hacer largos traslados. Entonces el rating detecta que en ese segmento ya hay una audiencia de 6 puntos, pero el promedio es 4.6. Media hora después, a las 6 de la mañana, 7.7 de rating, buen segmento el DE. A las 6:30 de la mañana, América Televisión ya tiene 12 puntos de rating. Y a las 7 ha alcanzado 15.9. Si tú multiplicas 15.9, digamos 16, por 70.000, estamos hablando de cuántos. ¿Quién me ayuda con la multiplicación? ¿Medio millón? ¿Un poquito más? Yo sí podía multiplicar por mí 16.000 por 70.000. Perdón, 16 por 70.000. Sí, más de 1 millón. Un Más de millón un ciento veinte mil. Un un millón millón ciento veinte mil. 120.000 personas están viendo el noticiero de Federico y Verónica en las mañanas. Entonces, cualquier tontera que digan va a impactar de alguna manera o va a entrar en el oído de 1.100.000 y pico personas. Bueno, hoy el noticiero de América Televisión en la mañana, en su mejor momento, no llega a 7 puntos de rating.
Por lo tanto, el peso específico de un noticiero como ese comienza a obligarnos a pensar en que ya los medios tradicionales empiezan a ceder la agenda. Probablemente quedan islas, ¿no? Los programas dominicales, Cuarto Poder, Punto Final, ¿no? Que son importantes, las entrevistas en Canal N, siempre importantes, ¿no? Pero creo que caminamos hacia que este medio deje de ser la gran pieza informativa. Acá no va a estar, me parece a mí, la información, sino que va a estar en el mundo digital en el corto plazo. Por los costos, además, ¿no es cierto? Ese noticiero, solo pagarle a Federico puede significar $20.000 al mes. Y a Verónica otros $10.000 o $15.000 al mes. ¿Quién sostiene eso si además el grueso de la publicidad se ha ido al mundo digital? En fin, esto lo quería compartir con ustedes como para que vean el impacto que tiene que tus audiencias se vayan. No es solo dejo de verte, sino que dejo de verte y por lo tanto el publicista se va con su plata y la empresa se va con su plata. Deja de ser un espacio interesante. ¿Cómo ha cambiado esto? Me preguntaba Cristina. Yo creo que está cambiando a paso acelerado. eh, Y creo que los jóvenes rebeldes de los que yo hablaba, que me gusta además que lo sean, de alguna manera me genera buena onda que tengamos periodistas que nos interpelen a los que estuvimos alguna vez allí sentados, creo que han caído en su propia trampa. Creo que cuando se han dado cuenta que el mundo digital tiene unas métricas que son muy difíciles de obtener, o sea, métricas de seguimiento, de audiencia, de reproducciones, ¿no es cierto? Cuando se dan cuenta que, que esto no es sostenible, ¿cómo voy a, digamos, de dónde sale el dinero para mantenerme 6 meses o un año haciendo este programa? Se dan cuenta que necesitan de la métrica justamente para que haya ingresos, creo que traicionan un poco aquello que han estado cuestionando o criticando de los periodistas que ya estaban en los medios tradicionales. Sigo pensando que ese espacio de rebeldía es bueno, que vale la pena, que hay que fortalecerlo quizás, ayudarlos a que crezcan de alguna manera, pero en principio no está funcionando así. Está funcionando más bien como distorsionador, como ruidoso, como cacofónico, más que como organizador. ¿Y qué hacemos con el rigor? Es que, ¿sabes, Cristina? Es como la pregunta que tenemos que hacerle a los abogados. ¿Y qué hacemos con la ética jurídica? ¿Y qué hay que preguntárselo a los empresarios del Club de la Construcción? ¿Y qué hacemos con la ética en los negocios? El rigor es un componente ético del trabajo periodístico. Entonces, lo que habría que fortalecer son los espacios académicos, el componente ético. Y no solo en la academia, en la universidad, sino en el espacio familiar y en el espacio del colegio. Pero esa es una discusión que creo que se nos iría de las manos, ¿de acuerdo? Respecto a Luisa, le respondo rápidamente. Luisa, yo creo que el experimento de los años, de inicios de los 2000 de la Coordinadora Nacional de Radio fue un proyecto fundamental y que fue una pena que perdiera su espacio, ¿no? La consolidación de radios regionales, de radios de provincias que irrumpieran con un discurso desde dentro del país, a mí me parecía de una potencia enorme, pero los apoyos económicos rápidamente diluyeron un proyecto tan potente como ese. Lo que está pasando con los medios digitales, Luisa, es que en la medida en que no hay ingresos rápidos, en la medida en que no hay publicidad que llegue, son muy volátiles. Nacen un día, pero no soportan y a los 3 meses ya no están, aparecen otros. Digamos, es muy difícil sostener la aventura digital también. A quien le está yendo muy bien en este sentido es a la República, que pudo hacer el viraje en su momento de papel hacia digital, ¿no? Hoy la web más vista del país es la del diario La República y sus redes están muy calientes y tiene una propuesta de televisión digital que está funcionando muy bien con algunos programas que tienen muy buena audiencia, pero lo que tienes ahí es una organización periodística que está produciendo contenidos y además con una amplia experiencia. El conjunto no necesariamente ha encontrado ese éxito ni ese norte. Y como el dinero, reitero, no llega fácil a estos emprendimientos, rápidamente
se diluye. Yo creo que la mayoría de gente que trabaja además en estos esfuerzos no tiene aquí su primera fuente de ingresos. Es probablemente su espacio de segundo o tercer ingreso y ver qué cae. Hay también un intento de posicionamiento personal que te da espacio a saltar a otras cuestiones comunicacionales interesantes, pero yo pensaría que se están dando cuenta que no es tan sencillo. Em, y sobre cómo hacer dinero. Miren, conozco algunas experiencias, las que has mencionado de un fondo estatal para darle soporte a los medios sería algo extraordinario, pero en el Perú los propios líderes políticos están dinamitando el rol y la presencia de los medios de comunicación. Sus críticas no solo, o sea, pueden ser críticas fundadas, pero sostenidas en mentiras o en narrativas falsas, están haciendo un daño profundo al conjunto del periodismo, al bueno y al malo, ¿eh? Entonces, allí están debilitando un ecosistema que tiene que estar presente en la vida democrática de un país. ¿Cómo están haciendo los que sobreviven? Muchos están viviendo de la cooperación internacional, a ojo público, de alguna manera le está yendo bien con eso. Creo que conversa en algún momento también. Me atrevería a decir que Epicentro, a partir de transparencia, también ha podido tener espacios de apoyo de cooperación internacional y eso ha funcionado. Por supuesto, los críticos a este sistema dirán, es que ¿no? Como te financia Soros, entonces tú eres parte del discurso global y viene todo este rollo. Em, Termino para seguir abriendo la cancha y seguir conversando. El otro es la suscripción, el crowdfunding, gente que paga para que un contenido, para recibir un contenido semanal o mensualmente. Pero en el Perú no estamos acostumbrados a pagar por contenidos, Luisa. La gente no paga por contenidos, no se sostiene. Mira, la gran experiencia del diario.es, que es un diario básicamente que vive del aporte de la gente que quiere un diario progresista en España, es un caso bien paradójico y bien extraño. Pero tienes ahí una masa crítica que entiende la necesidad del periodismo y quiere sostenerlo. En el Perú eso no ocurre. Y la tercera fórmula para poder sostener experiencias digitales es entroncarlo con temas comerciales. Es decir, yo tengo un podcast, pero mi podcast tiene además una página web que es un e-commerce donde vendemos o hacemos negocio o vendemos cosas ligadas a nuestro producto periodístico. ¿No? Somos un medio rebelde, entonces hacemos polos, hacemos tazas, hacemos llaveros que de alguna manera financian. No es un proceso fácil porque hay que tener a alguien que sepa de comercio internacional o de, por lo menos de e-commerce. Eh, pero se convierten en las fórmulas que yo he sondeado como las más interesantes y no hay mucho más, ¿eh? La plata no se está yendo de la publicidad de los medios a la información en el mundo digital, se está yendo a los influencers y al entretenimiento. Entonces ahí también tenemos una barrera importante. Perdóname, Jocelyn, creo que me extendí un poquito. Dale, dale, por favor. No, no te preocupes. ¿Alguien más en sala que quiera hacer alguna intervención, un comentario, consulta? No tengo la manito, pero sí tengo una pregunta. Antes que nada, Carlos, buenas, gracias Hola, Pilar, ¿cómo estás? ¿qué tal? Por la información. Mi pregunta tiene que ver más bien con algo que no he visto que hayas tratado, pero que yo creo que está también cambiando mucho el espacio de los medios y es lo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ayer me hicieron llegar, no sé si será cierto o no, porque ahora uno tiene que desconfiar de todo, una advertencia del Vaticano de que hay que tener cuidado porque se están reproduciendo muchos avisos de TikTok con aparentes mensajes de León XIV, pero que no son ciertos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto está también afectando lo que tú has señalado tanto que hay ahora en el mundo digital, que es la veracidad, ¿no? De la información? Eso en cuanto a los peligros, pero también me gustaría, si tuvieras algunas palabras sobre cómo va a ayudar también a los medios, ¿no es cierto?, este acceso a la inteligencia artificial. Gracias. Gracias, Pilar. Pilar, mi sensación es que cuando
y te agradezco que me hagas la acotación, porque en general cuando hablo de lo digital, en mi cabeza intrínsecamente estoy hablando también de inteligencia artificial, digamos, no me es posible desligarlas, ¿de acuerdo? Eh, Creo que digamos, lo positivo de la inteligencia artificial es que va a agilizar procesos y que nos va a permitir producir más contenidos en menos tiempo, ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo comentaba contigo hace algunas semanas atrás en el Bartolo. Yo tengo una colección de revistas antiguas, desde el año 52 al 2010, la colección de la revista Caretas. Están todos los números en PDF. Entonces, yo puedo poner la frase teología de la liberación y en menos de 3 minutos me dice en cuáles de esas revistas hay información relacionada con teología de la liberación. Pero una vez además que hemos encontrado la palabra, me va a hacer un resumen de cada uno de esos artículos en segundos, Pilar. Entonces el ahorro de tiempo para la producción de contenidos es extraordinario, ¿no? ¿Qué es lo negativo? Y va sin duda por periodistas que en este afán de agilizar trabajo y de ahorrarse tiempo, van a dar por cierto todo lo que la inteligencia artificial diga y van a ser poco rigurosos en los contenidos. Ayer por fregar puse en Grok, que es la de Elon Musk, puse que buscar información sobre mí y dijo que mi cumpleaños era el 2 de mayo y yo cumplo el 3 de mayo. Entonces, una tontería como esa puede escalar a otros niveles de desinformación si los periodistas no entienden que lo que la inteligencia artificial ofrece hay que tomarlo siempre con pinzas y contrastar información. Si eso no ocurre, creo que se convierte en un arma muy peligrosa. Y si, claro, si la inteligencia artificial hace un video de León 14 diciendo algo y yo lo puedo manipular, ¿tú te imaginas lo complejo que será ahora para el Poder Judicial, por ejemplo, delimitar cosas como un delito, establecer responsabilidades penales a partir de un audio o de un video? Con este nivel de manipulación de la imagen y del audio, yo no quisiera estar en sus zapatos. Creo que va a ser mucho más difícil la administración de justicia en esos términos. Entonces creo que como todo tiene estas dos miradas, ¿no? Sí me preocupa, y tú lo has señalado clarísimamente, esta construcción de mentiras. En Finlandia, por ejemplo, han trabajado hace muchos años desde la escuela procesos donde se les enseña a los chicos a distinguir rápidamente lo verdadero de lo falso o darles pistas, herramientas como para que detecten dónde puede haber verdad y dónde puede no haberla, ¿no es cierto? Eh, pero va a depender al final Pilar va a depender de la ética de quien esté al frente de la información y de lo que la inteligencia artificial ofrece. O la valida completamente y asume responsabilidad por ello, o la toma y la contrasta, la hace rigurosa, busca información de contraste, busca una segunda opinión, pide a un tercero quizás una evaluación de su texto, por ahí. Em, si me preguntas para cerrar, si soy más optimista que pesimista respecto a la inteligencia artificial, soy más pesimista. Creo que va a complicar aún más un panorama sin duda ya complejo. Gracias, Carlos. A ti, ¿Alguien Jersey. más en sala Adelante, Luis. Gracias. Aprovecho que no hay otras preguntas por el momento. Me gustaría preguntarte, Carlos, yo veo aquí en Europa que hay muchos países que han comenzado tarde, a mi juicio, pero muy tarde, pero ya lo están haciendo a legislar para el control de, no sé si decir de las redes sociales, pero de todo este tema digital, sobre todo para la protección de los jóvenes, de los niños e incluso tomar medidas en los colegios, que por ejemplo dejen los teléfonos a un lado a la hora de los cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de medidas
En el contexto de desgobierno del Perú, ¿crees que es posible que se abra una pequeña ventanita para ejercer un cierto control en favor de la ciudadanía? Adelante, Carlos. Luisa, no podemos, estaba pensando yo, se le me había quedado pensando en la pregunta de Luis. Me congelé, no, estaba pensando. Luisa, no podemos controlar en el Perú que las motos se pasen la luz roja o que vayan por las veredas. ¿Tú crees que este nivel de sofisticación de legislación y control sería posible? Yo tengo mis, digamos, serias dudas. Creo que, bueno, sería útil una legislación en términos de poner las cosas en orden o ponerle parámetros legales, pero como siempre en el Perú estamos llenos de leyes, pero el asunto va a ser la fiscalización. Eh, claro, también es verdad que este nivel de desorden no suma, no colabora, eh, y además pone en tela de juicio incluso la propia viabilidad del sistema democrático en estos términos, ¿no? ¿Cómo se hace una campaña electoral? ¿Cómo se hace una campaña en salud? ¿Cómo se consiguen determinados objetivos comunicacionales en medio de este fuego cruzado, ¿no? Yo te diría que podría servir como marco, tendría que ser una legislación muy audaz, muy inteligente, con mucho dinero detrás, con expertos informáticos, acceso a nubes, a protocolos digitales que permitan establecer un auténtico control. Pero Luisa, míralo de esta manera. Y cierro con esto el comentario. Desde que Elon Musk asumió la propiedad de Twitter, hoy día X, el algoritmo ya no es un algoritmo eh, neutral. Yo creo que en un momento lo fue. Es decir, la cantidad de información que recibo yo hoy día de sectores de extrema derecha, terraplanistas, negadores de la realidad, es tan grande que yo estoy convencido, sin duda, que el algoritmo está planteado para que recibamos más información en un sentido que en otro. Por lo tanto, el juego no está parejo, no estamos con las mismas reglas de partida, ¿no es cierto? Más de 100 organizaciones europeas, tenía entendido, puedo equivocarme en algunas de ellas, pero estaban varias, creo que estaba Amnistía Internacional, por ejemplo, habían decidido retirarse de Twitter ante la falta de neutralidad que la red ofrecía. Entonces, ¿cómo vamos a competir ideológicamente? ¿Cómo vamos a imponer una nueva relación o correlación de fuerzas contra los extremos que vengan de la extrema derecha, ¿no? Los ultras, eh, los antivacunas? ¿Cómo los vamos a combatir en un medio o una cancha que no es pareja? Y en el marco además de la inacción social en la que estamos, ¿no? Al menos en el Perú. Entonces, Luisa, en corto, sí, legislación sí, con mucho dinero detrás, muy moderna, trabajada por expertos y ver qué ocurre. Porque tengo la sensación que en el Perú, hecha la ley, ya encontramos rápidamente cómo hacer la trampa. Yo sí. Gracias, Carlos. Gustavo, adelante. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy ilustrativo Gracias, Gustavo. el dato incluso actualizado. Yo quería hacer un brevísimo comentario a partir justamente de las dos últimas intervenciones. Vamos, eh, educación de información. Y creo que una tarea que va más allá de los medios y que por cierto utiliza los medios, que es una tarea pública, la de formación. Mm. Entrevistemos al alcalde de Lima o a cualquier político y digamos y preguntémosle qué piensa sobre Lima y no nos van a dar una buena respuesta, salvo esas respuestas de cajón, una ciudad moderna, sostenible, turística y la que lo parió. Este, no existe. Entonces, pensando en una ley para algo, el tema está en que no hay la actitud de educar y para ello utilizar la información o los medios
debidos. Pensemos en cualquier tránsito. ¿Cómo hacemos? ¿Necesitamos una ley para que los micros no paren en cualquier lugar? ¿Y policía para ello? ¿Cómo comenzamos la educación en ese asunto? No hay fórmulas explícitas planteadas por las autoridades, salvo un manualito de educación vial. Pongámonos, y termino con este ejemplo para simplemente señalar que se pueden hacer campañas, pero tienen que ser pensadas. La campaña de ahorra el agua no sirve, tiene que ser mejor planteada. En el caso del tránsito, si solamente hubiera una consigna, recoge al paradero, al pasajero de la vereda, no de la pista. O sea, pista, vereda, berma. Si solamente se buscara aplicar eso, mejoraríamos, y no con una ley. Yo creo que tenemos que pensar que el asunto de la información y de la educación y de la información van de la mano, pero no son idénticos, y creo que eso es una tarea más bien pública que requiere un ejercicio importante y una mirada de las autoridades que ciertamente no la tenemos, no en los parlamentarios, no la tenemos en las autoridades, etc. Disculpen la parrafada. Gracias, Gustavo. Carlos, adelante contigo. Bueno, pensaba en lo que planteaba Gustavo y decía, bueno, ¿y quién es el llamado a educar a ese conductor que no para en el paradero? Entonces pensé que la policía de tránsito sería, ¿no? La llamada de pronto hacer una función de fiscalización y al mismo tiempo podría tener una labor educativa con los choferes de bus, pero cuando resulta que el responsable de las motos de la Policía Nacional en el área de tránsito alquila las motos por 70 soles a cada uno de los policías que sale a la calle a patrullar un día y ese policía tiene que recaudar los 70 soles que le ha costado el alquiler de la moto más su propia ganancia, ¿cómo podría hacer labores de educación o de fiscalización? O sea, lo que quiero decirle a Gustavo que estando de acuerdo con él y el peso de la educación en esto, creo que el componente de la corrupción en nuestro país marca un parteaguas, digamos, marca una situación que complejiza la N todos los procesos que querramos emprender. Y en tanto que está normalizada, que está aceptada y que todos de alguna manera, eh, casi como, ya la queja en tanto que va a caer en saco roto, digamos, casi está como ahí como estacionada, ¿no? Ya sí es para adelante nomás, ¿no? Entonces me quedo pensando un poco en eso que planteaba Gustavo, en educación, pero claro, si el componente de la corrupción está tan transversal, ¿cómo, no? Pero esa eso yo, si me había quedado pensando. Gracias, Carlos. Yolanda, adelante. Sí, buen día. Disculpen, yo ingresé un poquito tarde. Me estoy acostumbrando al nuevo horario. Bueno, ya no es tan nuevo, hace ya varias semanas estamos en este horario. Sí, Carlos, me parece bien interesante lo que has señalado. Mi pregunta o mi comentario va por el lado de la, para mí, pseudo parcialidad que supuestamente tienen los periodistas, las periodistas y los medios de comunicación. Como más de señal abierta, pero también los alternativos a través de las redes, ¿no? Y mi pregunta va por ese lado. ¿Tú realmente crees que es posible la imparcialidad en momentos tan críticos para la humanidad y no solamente para el país, de profunda crisis, de lo que teníamos cierto consenso de principios democráticos, de defensa de los derechos humanos, de cuidado de la vida? ¿No es necesario más bien que los medios que tienen tanto poder eh, declaren o muestren claramente la postura ciudadana política que tienen? No necesitamos más medios que declaren abiertamente esto sin perder el rigor de lo que se informa, pero teniendo claridad
de la vereda desde la que hablan. No necesitamos esta postura o este comportamiento desde los medios. Yo personalmente no creo en la imparcialidad, creo que es una forma muy poderosa de manipular y de no hacer buen periodismo, que además estamos muy carentes de que en el Perú se haga buen periodismo, sobre todo de investigación y con la tremenda censura que hay en este momento de esta señora, eh, como dice Hildebrand, que va a Palacio, pero que ni nos representa ni preside el país como presidenta, ¿no? La primera dictadora, como dice Laura Roy. Gracias, Carlos. Gracias, Yolanda. Ariela, adelante. Gracias, Jocelyn, y gracias, Carlos, por tu excelente presentación. Yo tenía una pregunta muy breve y casi naif. Tú dijiste que los algoritmos dominaban la escena, digamos, ¿no? O se infiltraban eh, en la búsqueda, ¿no? De noticias. Y entonces esa era una forma, más o menos es lo que dijiste, de interferir, ¿no? En el pensamiento. Pero, por ejemplo, yo que soy una lectora escucho muchas noticias internacionales, por ejemplo, en YouTube, básicamente, o leo el New York Times y varios de esos periódicos, a mí jamás se me infiltra en YouTube. Nunca he escuchado comentario pro Trump o todas las noticias que me llegan son más bien en la línea de lo que yo leo y pienso. Entonces no sé de qué, nunca me llegan comentarios terraplanistas, antivacunas o que Trump está bien, por ejemplo, o no sé. Yo creo que el algoritmo funciona a favor de lo que tú escuchas o ves con frecuencia. Esa es la sensación que yo tengo, pero tú dirás, gracias. Gracias, Ariela. Carlos, adelante. Gracias, Yolanda, gracias, Ariela. Voy a comenzar con la pregunta de Ariela. eh, Porque claro, es que depende pues de tu comportamiento digital, ¿no es cierto? Si lo que vas a buscar son las fuentes de información confiables, que tú consideras confiables y a las que siempre acudes, el algoritmo va a enviarte lo que estás buscando. Pero, pero a ver, en mi caso particular, a mí me interesa saber qué dicen los otros y cómo lo dicen. Y en ese cómo lo dicen, también entro pues a otros espacios digitales peligrosos o contaminados que se instalan también en mi algoritmo. Entonces, tengo al final del día, aún pudiendo decirte que entro un rato en unos, un rato en otros, en X por lo menos una preeminencia de estos contenidos que vienen de sectores eh, terraplanistas, antivacunas, en fin. Eh, claro, como digo, depende un poco de nuestro comportamiento digital. Pero si llevamos esto a los más jóvenes que están descubriendo un comportamiento, una forma de aproximación a estos contenidos, tú te imaginarás la cantidad de material que deben recibir de fuentes poco seguras, poco objetivas, poco claras. Debe ser impresionante, ¿no es cierto? Eh, Mira, ¿para qué entré a ver imágenes de un sicario en Colombia? O sea, ya vivo viendo sicarios en todas en las redes sociales, en todas las que me muevo. Entonces, va a depender un poco de ese comportamiento digital. Ahora, es que también hay que mirar al que está en la otra vereda. Al menos en mi caso me es útil de pronto para Exacto. en lo laboral, ¿no? Ver qué están diciendo y qué están pensando. Y eso desequilibra mi propio algoritmo. Pero cuando uno ve el Twitter de antes de Musk y el de después de Musk, haciendo una primera aproximación, mi sensación es que ha habido una alteración del algoritmo. Al menos en esta red social que tiene un componente informativo tan fuerte. Vamos a ver si el TikTok chino se mantiene neutral, porque también los chinos eh,
tienen su propio juego en esta materia, ¿de acuerdo? Ahora, Yolanda, Ariela, lo que estamos hablando, no se olviden que tiene que ver con que posiblemente estamos viviendo un momento de inflexión. Es decir, la emergencia de liderazgos autoritarios, el debilitamiento del derecho internacional, la instrumentalización de los derechos humanos, la fragmentación del sistema multilateral, ¿de cierto? Yo creo que nos confronta también con un escenario global que está marcado por incertidumbre, por retroceso, por la pérdida de horizontes comunes. Y creo que eso también se ve reflejado en nuestro país en estos términos, en lo informativo. Esa misma incertidumbre está, creo que ahí instalada y enquistada. Yolanda me preguntaba por la parcialidad. Yo uso un ejemplo que creo que puede reflejar un poquito lo que estamos hablando. Permítame que se los cuento rapidito. Creo que es tan sencillo que creo que hasta a veces puede ser esta cosa escueleante, pero va, se los voy a poner sobre la mesa. Hace 3 años, paro de pescadores en el norte. Hay un problema con la pesca de merluza, ¿no es cierto? Hay una protesta, hay muertos, hay heridos, perdón. Ok, hay heridos y el diario El Comercio, tradicional, conservador, oligárquico, pro empresarios, dice, paro de pescadores deja un muerto y al menos 36 heridos y nos muestra la imagen de la comisaría quemada. ¿Qué está diciendo El Comercio? Que los trabajadores son violentos, que los trabajadores son los responsables del problema, que los trabajadores han subvertido el orden, por lo tanto hay que ponerlo en portada y señalarlos como los responsables. Es el paro el que produce el muerto, ¿no es cierto? Mientras que La República, el diario progresista, de izquierda, un poquito nada, conectado con las demandas laborales de los trabajadores, se hace eco de la misma noticia, pero pone en portada a la policía disparándole a los trabajadores. Violencia y muerte, dice el diario La República. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál de los dos está diciendo la verdad? ¿Cuál de los dos medios está siendo imparcial en la cobertura informativa? Y la respuesta es que los dos lo están haciendo. Lo que ocurre es que, claro, lo hacen desde sus propias ópticas y están leyendo la realidad con sus propios anteojos. Entonces, cuando hablamos de la imparcialidad, lo más valioso que tenemos es la posibilidad de acudir a varias voces para poder hacernos una idea. Cada voz va a tener siempre sesgos, opiniones, subjetividades y por lo tanto parcialidad pura no existe, ¿no es cierto? Eso sería una aspiración no humana, pero sí tenemos la suerte de no ser Corea del Norte y tener por lo menos 7 medios escritos, dos de radio, que nos permiten tener una mirada que creo yo puede sí darnos una mirada más imparcial, menos contaminada que solamente escuchar a Philip Butters, ¿no es cierto? O solo escuchar a Rosa María, que- con quien podemos discrepar, pero mal que bien es seria o intenta hacerlo. Entonces, Yolanda, la imparcialidad sí, no existe, no somos máquinas, hay una incertidumbre siempre en lo que hacemos, pero el respaldo está en la multiplicación de medios, ¿no? No en miles, pero sí en 3 o 4 que te permitan tener una concepción de la realidad. Porque claro, de la otra manera, ¿cómo haríamos para poder vivir y tener información? ¿Cómo la recogeríamos? ¿Cómo la transmitimos? Buenas. ¿No? Entonces, sí, pues el debate de la imparcialidad de los medios es un debate viejo, pero yo intento resolverlo con varios, leyendo a varios artículos de opinión, escucho a Hildebrand y también a Rosa María, ¿no? Puedo leer las cosas que produce Desco, pero también puedo leer las cosas que dice Gersi, aunque no me gusten, ¿no? Ahí creo que voy encontrando un poquito mis propias referencias. Yo sí. Gracias, Carlos. ¿Alguien más en sala que quiera hacer alguna última intervención? Tal vez no se quiere quedar con las ganas y...
y hacer algún comentario. Está interesante la mañana hoy día. Yo sé si me permite solamente un comentario que quizás Sí, nos puede ayudar a seguir entendiendo esto. Hay una herramienta de comunicación a la que recurren los políticos, que es el famoso media training, ¿no es cierto? Que es una palabra un poco guachafa para hablar de entrenamiento en medios, de dotar a voceros de instituciones o de organizaciones o de partidos o de sindicatos, dotarlos de habilidad para poderse desenvolver en medios de comunicación. Eh, por supuesto que aquí hay una mirada crítica a que los periodistas intervengan en estos procesos en tanto que se puede generar un conflicto de interés, ¿no? ¿Qué hace Rosa María entrenando a PPK para un debate presidencial cuando Rosa María es una periodista que escribe, opina sobre la realidad nacional? Entonces, se genera pues una discusión respecto a un conflicto de interés. Juan Carlos Tafur hace mucho media training, ¿no es cierto? Y los periodistas, digamos, más renombrados que lo hacen, que son invitados además por agencias de comunicación para hacer estos procesos, agencias como Llorente y Cuenca, digamos, las más grandes, las más pequeñas, convocan a periodistas para estos ejercicios, eh, donde se le enseña al vocero a comunicar mejor, pero también algunos de estos entrenamientos evidentemente enseñan a evadir una pregunta, a no contestarla, a decir la respuesta a medias, a evitar una repregunta, en fin, es un entrenamiento. Hay políticos que hacen entrenamiento constante. Ya los más duchos evidentemente no, se mueven con facilidad, pero los políticos más jóvenes entran de lleno en estos entrenamientos. ¿He hecho yo alguna vez estos entrenamientos? Yo les diría, sí los he hecho, pero siempre he querido poner el énfasis en organizaciones sociales, en trabajar con organizaciones sociales para poderlas dotar de herramientas para que un Jaime de Altaus, cuando tenga delante a una persona que viene del centro del país con una ropa y una pluma que habla de la etnia xáninca, no permita que se burlen de él o que lo ninguneen o que no lo traten como un ciudadano de segunda clase. Hace poco he trabajado con una organización indígena que iba a ir a un ministerio a negociar un asunto de una reserva natural. Y entonces había que fortalecer cosas como habilidades blandas, mírame a la cara, háblame claro, háblame en corto, una serie de herramientas. En fin, yo alivio mi conciencia trabajando con organizaciones sociales y no trabajando con las grandes corporaciones. Permítanme la honestidad. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que ahora que los medios tradicionales pierden el sentido del peso de la información y se traslada al mundo digital donde no hay reglas, ¿cómo puedes entrenar? ¿En qué entrenarías a un dirigente sindical o a un dirigente indígena que va a tener delante a un joven probablemente bien intencionado, pero desaforado, que no lo va a dejar hablar, que no va a permitir un diálogo amplio, que no va a escuchar las razones y los argumentos de quien tiene delante, porque su audiencia está esperando que lo deshaga, como si se tratara de un ring de box? Entonces, este ejemplo me sirve como para mostrarles cómo la estructura está cambiando las reglas del juego, cómo nos vamos a enfrentar eh, a situaciones donde el acudir a un medio digital será todavía una aventura. Si está Paolo Benza, María Eugenia Guevara, les estoy hablando de los nombres que me vienen un poco, la Rorro Network, Carlos Orozco. eh, ¿Qué pasa si ese día se levantaron con el pie izquierdo y sin ganas de escuchar? O con ganas de burlarse de lo que yo quiero decir. El juego ha cambiado. Yo tengo la sensación que estamos en un cambio profundo del juego y que aún no está claro un poquito hacia dónde va el juego. Pero que se juegue en la digital, sí creo que lo tengo claro, ¿no? Creo, eh,
Si yo tengo que producir Cuarto Poder, que me debe costar al mes unos $300.000 entre periodistas y conductores y logística, si de pronto es más barato, puedes poner videos de robos y de asesinatos de cámaras de seguridad. Y con eso construye un relato y construye una narrativa. Y el mundo digital lo soporta todo, ¿no es cierto? Soporta sangre, soporta balazos, soporta gente trompeándose que acaba en el suelo partida en dos. ¿Cuáles son las reglas del juego? Mi sensación es que antes, por lo menos, habían reglas que podían gustarnos mucho o poco, pero habían unas reglas que cumplir. Ahora creo que eso se ha acabado, que estamos ante un nuevo horizonte de extraña todavía conclusión. Perdóname, yo hablo mucho, es un problema esto. No te preocupes, Carlos, más bien agradecerte. Carlos, Dime, Perdón, adelante, sí, Mónica. una última y un cachito justamente me has provocado a propósito de tu última intervención. ¿Qué papel crees que juega la violencia en estos momentos? Porque la has mencionado de una manera bastante fuerte, incide de manera muy, creo que muy insistente en la forma de comunicarse ahora. ¿Crees tú que es un signo de los tiempos? ¿Cómo ha devenido, por ejemplo, desde los tiempos en que se hacía periodismo en la época de Fujimori, que era completamente distinto, claro. porque era otro tipo de violencia, era una violencia que atropellaba derechos. Yo no digo que la de ahora no lo haga, pero o sea, yo creo que ahí hubo un punto de inflexión, hubo un punto de quiebre en la forma de hacer política que ha costado mucho sacudirse. No sé si lo hemos logrado. Yo creo que ha quedado muchísimo de esa forma de hacer periodismo todavía y que a eso se le han sumado otros ingredientes Bueno, como la intolerancia y la violencia Silvia, que ahora vemos incansablemente y que definitivamente también distorsiona pues la noticia, ¿no? Sí, Mónica, cuando veíamos la televisión de los 90, lo que sentíamos era profunda rabia porque veíamos a un periodista esta- que no preguntaba lo que sentíamos se tenía que preguntar o que no argumentaba lo que se tenía que argumentar. Entonces nos generaba una profunda frustración, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que no le pregunte tal cosa cuando acaba de ocurrir? Entonces, con los años supimos que evidentemente todo el sistema estaba comprado y estaba corrupto y se había comprado con dinero de todos sobre la mesa del zinc en buena parte, ¿no? Y entonces llega Internet y el mundo digital como ese gran espacio democratizador. Yo creo que se abre una ventana de esperanza y muchos entran y con buen espíritu a producir allí. Ah, no, yo soy diferente, yo no soy como los medios tradicionales, yo me voy a mover en la independencia plena, yo no trabajo en Canal N, donde Movistar es el dueño, ni voy a trabajar en América, donde Odebrecht pone plata o Luchetti pone, no. Entonces estos chicos entran al mundo digital, lo hacen bien, entran con eh, mucho bravío, muchas ganas, pero en el tiempo van descubriendo que el dinero no llega y que no se puede vivir, salvo muy cortas excepciones. Pienso en Ojo Público, pienso un poquito en Epicentro, que sé que tampoco es que estén bollantes. Bueno, Marco, por supuesto, en La Encerrona, que fue uno de los primeros en ocupar un espacio allí, El Útero, ¿no? La Mula. Jugo de Caigua también está siendo, es muy interesante. Lo que está produciendo a nivel de podcast José Carlos Agüero desde el IEP sobre el tema de la violencia, del conflicto armado interno. Entonces, hay espacios potentes, pero en ese espacio empiezas a tener lecturas de las métricas que son muy demoledoras. O sea, Mónica, ¿tú te imaginas trabajar un contenido, darle importancia, haces un podcast, metes dinero, buscas un estudio bonito, tienes una buena conversación, sientes después del programa, pucha, lo he pasado bien, esto ha sido interesante, y cuando lo pones en YouTube, 20 vistas? Es demoledor, es decir, es de una crudeza que para el programa siguiente estás pensando, ¿qué hago ahora para no tener 20 vistas?
Entonces comienzas a frivolizar los contenidos, a meter la violencia en el discurso, en la narrativa, es muy vendedora. Donde haya dos peleando, es atractivo en general, es como un buen debate, pero encendido, caliente y con insultos, la gente compra. Entonces te das cuenta que haciendo las cosas así, ya no tienes 20 vistas, sino te vas a 300. Entonces la métrica te está diciendo, oye, ahí es donde tienes que poner el peso. Ahí es donde tienes que quemar la nave. Y entonces creo que las nuevas corrientes en lo digital están asumiendo eso como el norte, porque necesitan números, necesitan demostrar con números para generar publicidad, para que llegue el anunciante, para que haya dinero y para poder vivir, del periodismo. Yo me pregunto hoy día las facultades de periodismo, ¿cómo han replanteado las cosas? Qué difícil. De pronto hay una caída paulatina de la cantidad de chicos y chicas que estudian hoy periodismo. De pronto, ¿no? Habría que evaluarlo con detalle. Pero Mónica, en fin, te estoy soltando algunas ideas. Mi sensación es que el parteaguas, lo que marca la cancha es el descubrir que hay una métrica muy cruel que te puede decir hasta en qué segundo se fueron tus oyentes de tu podcast. Y cuando tú ves que se han ido en el segundo 3 más del 70%, tú te agarras la cabeza y dices, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene hacer un podcast donde el 70% de oyentes se van a ir en el segundo 3? Ni siquiera han escuchado una pregunta de la conversación. Ese es para mí en este momento el juego, ¿no? Los que entraron al mundo digital con ganas de subvertirlo, la gran mayoría se han dado cuenta que las métricas no les funcionan, salvo, como les digo, excepciones donde creo que se está haciendo muy buen periodismo y donde tienen un público cautivo que lo están sosteniendo y manteniendo, ¿no? Reitero, La Encerrona, Ojo Público, me encanta, eh, creo que convoca, aunque los veo menos, Jugo de Caigua, El Útero, La Mula, Huayca, por Dios. O sea, Huayca también tiene ahí un... A Huayca cada vez lo veo menos, no sé si tienen los ingresos suficientes para sostener la operación y hacerla crecer. En fin, lo dejo ahí, Mónica, pero sí hay una violencia cada vez mayor, más evidente y que lamentablemente da resultados en las métricas y entonces se instala, pues. Exactamente. Gracias. Gracias, Carlos. A ti, Mónica. Gracias, Carlos. Creo que no hay más intervenciones. Me quedaría agradecerte por acompañarnos en esta mañana y compartir tus reflexiones y también motivar de alguna forma el debate. Eh, se ha- Somos conscientes que por lo que se ha dicho en esta mañana el tiempo no ha sido suficiente, hay cosas todavía que necesitan ser abordadas con mayor detalle, cosas que tal vez no se han dicho y que esperamos que para una próxima oportunidad, cuando toquemos nuevamente el tema, tal vez nos puedas acompañar, teniendo en cuenta también que Encantado. se vienen las elecciones y eso también despierta la preocupación, en todo caso, la atención para estar ahí, valga la redundancia, atentos de cómo será el comportamiento también de los medios de comunicación tradicionales o no en este contexto, teniendo en cuenta también cómo ha sido el comportamiento en la elección anterior, ¿no? Gracias a quienes han estado acompañándonos en esta mañana.